no sé cómo le habrá ido a usted este año, pero mire, este año, el 2021 ha sido duro para todos. Pero lo importante es que este año nos ha servido a muchos como una experiencia de qué es lo que estábamos haciendo, qué es lo que estábamos haciendo bien y qué es lo que estábamos haciendo mal. Es una experiencia más, lo debemos de tomar, no como decir, ya pasó este año, ya, como dice el dicho, ya para atrás ni para agarrar impulso, ¿verdad? Pero está bien, no vamos a ir para atrás, vamos a ir para enfrente. Mire el corredor ese, está listo para empezar el 2022. Como ese corredor debe ser nuestra actitud, estar listos para empezar, dejar todo atrás. Quizás algunos perdieron familiares, perdieron familiares cercanos, pero ya no podemos hacer nada. Tenemos que hacer ahora por los que estamos vivos, por nosotros, tratar de alcanzar a nuestros familiares, tratar de alcanzar a nuestros hijos que estén aquí, que vengan a la iglesia, seguir orando por ellos. Mire, el trabajo de un cristiano no se acaba, es toda la vida hasta que vayamos a la presencia del Señor. Ahora contimás de un papá y de una mamá. Ser papá y ser mamá es un sacrificio hasta que partamos con el Señor. Tengan la edad que tengan los hijos, siempre nos vamos a preocupar por ellos. Es más, si nuestros hijos ya son abuelos, nos vamos a seguir preocupando por ellos todavía. Y nos vamos a preocupar por los nietos, por los bisnietos. Es algo que yo he entendido, que digo yo, bueno, yo no entendía a mi abuelo, no entendía a mi papá, pero cuando yo tuve hijos, no soy abuelo todavía, pero pienso yo que ser abuelo es como volver a ser hijo, como volver a ser papá. Es una sensación que, mire, yo no he sido abuelo, pero bueno, una vez con un niño que mi hijo se hizo cargo de él, y créanme lo que no era hijo de mi sangre, pero yo siempre lo he amado como si fuera de mi sangre, porque nosotros, mi esposa y yo, lo criamos hasta que cumplió 2 años, se lo llevaron, nunca más hemos sabido de él, hace ya 5 años, se lo llevó la mamá, no volvimos a saber de él, pero yo sentí en ese niño lo que es sentir ser abuelo. Dicen que los abuelos malcrían a los nietos. Es verdad. Sí, cierto. Sí, cierto. A los hijos se les corrigen, pero a los nietos se les malcrían. Y es la verdad. Porque ¿para qué vamos a seguir batallando, corrigiendo a los nietos? Que los papás se encarguen de corregirlos a ellos. Yo los consiento. ¿Verdad? Pero bueno, el tema de hoy, mire, le puse por nombre Año Nuevo, Vida Nueva. Y así tiene que ser con nosotros. Un año nuevo, una vida nueva. Es como una carpeta. Es como un libro que empezamos a escribir desde enero hasta diciembre. En diciembre démosle la vuelta a la hoja y empecemos a escribir un nuevo libro de nosotros en el 2022. Que sean cosas mejores. Que ya no hagamos las mismas cosas que hacíamos el 2021. Que hagamos cosas mejores para el Señor. Prioridad para el Señor. Porque si nosotros estamos bien con Dios, Dios se va a encargar de solucionarnos todos nuestros problemas. Y usted decir, ¿todos? Todos. Todos. Va a llegar un momento en que si nosotros estamos bien con el Señor, no vamos a necesitar estarle pidiendo las cosas. El Señor ya conoce nuestro corazón, conoce nuestro sentir, conoce todo lo que nosotros pensamos. Entonces, si nosotros estamos bien con Él, Dios nos va a solucionar todo. Yo lo he sentido. Yo a veces me preocupo por cosas, pero digo yo, bueno, Señor, yo una vez te dije, preocúpate tú por mi casa y yo me preocupo por la tuya. ¿Qué nos tenemos que hacer nosotros? Preocuparnos. ¿Preocuparnos por qué? ¿Por venir a la iglesia? ¿Por seguir sus mandamientos? Que son 2 nada más. ¿Verdad?
No tenemos que, si nosotros cumplimos los 2 mandamientos, los otros 8, facilitos van a ser. Porque si amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a cometer ningún pecado. No vamos a transar a nadie. No nos vamos a robar cosas. No vamos a gritarle a la esposa, no vamos a gritarle al esposo. No vamos a pegarle a nuestros hijos. Muchas cosas vamos a salir ganando. Así que este año que sea, mire, yo me he propuesto, bueno, todos, ¿verdad? Todos nos hemos propuesto, cuando viene el año, dice, voy a ponerme a dieta para rebajar, voy a ser mejor empleado, voy a ser mejor esposo, voy a ser mejor hijo, voy a ser mejor padre, voy a hacer cosas. Todos nos llenamos de cosas, de promesas, pero mire, prométale a Dios nada más que usted va a seguir sus mandamientos y que usted va a estar en la iglesia y que le va a servir. ¿De qué manera le va a servir? Evangelizando a su familia, empezando, haciendo las cosas que a Dios le agradan, y de ahí para adelante, mire, todo lo que usted desee, Dios se lo va a cumplir. Así de sencillo. Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12, verso 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. O sea que si nosotros nos conformamos a este siglo, a este año venidero, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y vamos a comprobar que Dios también es agradable. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Perfecta en qué? En que Él nos va a cumplir todo lo que nosotros necesitamos. El apóstol Pablo nos da a entender que como creyentes debemos comprender que el sistema del mundo actual es malo y está bajo el dominio de Satanás. Nosotros debemos estar conscientes de eso. Que el que gobierna este mundo, y usted va a decir, ¿cómo? ¿Que no es Dios el que gobierna? Sí, pero el príncipe de este mundo es Satanás. Él es el que no nos deja a veces seguir adelante, seguir con lo que tenemos planeado, porque nosotros en diciembre, el último día, podemos hacer muchos planes, pero en nosotros está que Dios esté con nosotros o el diablo está a un lado y las cosas de Dios están en otro lado. Nosotros decidimos para dónde nos vamos. Si seguimos en lo mismo que estábamos haciendo el 2021 o el 2022, caminamos de la mano del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos caminando de la mano de Satanás o seguimos caminando pegados de la mano de Dios? Nosotros tomamos la decisión de decir, lo que yo hacía el 2021 ya no lo voy a hacer. Y mire, morderse los labios y decir, no lo voy a hacer. Pero ¿cómo podemos hacer eso? La única forma es buscar la presencia de Dios, leer su palabra. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos hacer esas dos cosas. Estudiar la palabra y orar. Usted puede decir, pero yo no sé orar. ¿Cómo platican los muchachos? ¿Cómo platica usted con su papá o con su mamá? Igualmente, platique con Dios. No tiene que hacer unas oraciones muy fantuosas, muy recalcadas. Nada de eso. Platique con Dios. Dios, usted ya es un hijo de Dios. Usted no tiene que tener miedo. No tiene que adornar las oraciones. Usted platique con Dios como si estuviera platicando con su hijo, con su papá, con su amigo. Platique con Él. Cuénteles sus cosas. Y verá que va a haber los cambios. Y cuando usted se ponga a leer la palabra, escuche lo que Dios le va a decir por medio de lo que usted está leyendo. Y ahí van a empezar nuestros problemas a arreglarse, sin necesidad de que nos matemos tanto, sin necesidad de que nos estresemos por el esposo, por la esposa, por nuestros hijos. A nuestros hijos los tenemos que poner en las manos de Dios. Cada vez que ellos salen, nosotros necesitamos orar por ellos, bendecirlos, que Dios los cuide, que cuide ese carro, que cuide ese trabajo, que cuide esos amigos que tienen.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros por nuestros hijos. Así como Dios nos cuida a nosotros a diario, así nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Cuando se acerque el fin del año, empezamos a hacer promesas o cambios en nuestra vida para el nuevo año. Todos lo hacemos. Los que conocen y los que no conocen a Dios. Hacemos muchas promesas. Pero mire, yo he entendido que yo no me voy a cargar con tantas promesas porque soy un hombre pecador que llega un momento en que a lo mejor no voy a poder cumplir. Ahora sí conecto la lengua con el cerebro. Antes nomás tiraba las cosas y yo prometo esto y prometo y prometo. Y a la hora de la hora no cumplía nada de lo que había prometido. Y eso a Dios no le gusta. Mejor hagamos una promesa y decir, Señor, este año yo te voy a servir. No voy a faltar a la iglesia, no, voy a estar orando, voy a estudiar tu palabra. Y se acabó. Y esforcémonos en cumplir esa promesa. Y verá que las promesas que usted pidió después, que voy a ir al gimnasio, voy a ser un mejor empleado, voy a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, poquito a poco se van a ir cumpliendo. Pero lo primordial y lo más importante es que le prometamos a Dios que vamos a hacer lo que Él dice en su palabra. Nosotros como cristianos debemos de proponernos hacer cambios en nuestra vida para el año nuevo que está por comenzar, pero deben ser cambios en lo espiritual para que podamos acercarnos y confiar más en agradar a Dios, agradar cada día del año a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, prometerle a Él. Busquemos a Dios en oración y estudiemos la palabra, estudiemos la Biblia. Yo ya voy a la mitad casi de la Biblia, ya voy llegando a Mateo. La empecé a leer desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Diciendo, tengo 10 meses y apenas voy a la mitad. Yo debería de haberla leído ya debería estar terminando. Pero por una cosa u otra, no le he terminado. Pero propóngase a leer la Biblia de pasta, desde Génesis hasta Apocalipsis, poco a poquito, en menos de un año usted la termina de leer. Y usted puede decir, no le entendí nada lo que leí, ok, vuelva a empezar otra vez. Y verá que a la segunda vez va a entender un poquito, a la tercera va a entender otro, y cuando menos usted piense, de su boca va a salir la palabra de Dios. Antes que salían culebras, sapos y todas malas palabras, ahora le va a salir lo que dice en la Biblia. Le van a salir buenas palabras. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted se expone a la palabra y se expone en oración a Dios, Dios va a hacer lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios dice, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer y el hacer en nosotros. Por eso le digo que cuando usted le prometa a Dios que usted va a orar y va a leer su palabra y se va a congregar, si usted quiere bajar de peso, va a ser fácil para usted. Si usted quiere ser un buen esposo, una buena esposa, va a ser fácil para usted, porque va a tener la ayuda de Dios. La gracia de Dios obra en sus hijos para producir el deseo y el poder para hacer su voluntad. Sin embargo, la obra de Dios no es por imposición. Nadie lo puede obligar a hacer estas cosas. Nadie. Mucho menos en las cosas de Dios. Y tampoco olvídese de hacerlo por compromiso. Porque si usted se esfuerza y lo hace por compromiso, voy a leer la Biblia para que ya no me estén diciendo, voy a orar para que ya no me lo vuelvan a decir, para que cambien, le den la vuelta a la hoja, ya no me estén dice que tengo que leer la Biblia. Mire, si usted la hace para que ya no lo molesten o para que ya no le digan, olvídese, no va a servir de nada. Es como si usted su tiempo lo hubiera tirado a la basura. Tiene que ser de corazón, tiene que sentir usted, porque para leer la Biblia uno tiene que orar antes de empezarle y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a descifrar estas cosas que vienen aquí en la palabra de Dios. Cuando usted hace eso,
Dios le empieza a aclarar su pensamiento. Dios empieza a poner en usted, en ese corazón de piedra, empieza a poner un corazón de carne para que reciba lo que usted va a empezar a leer. La obra de gracia en los creyentes depende de su fidelidad y cooperación en la obra de Dios. La pregunta más importante que debemos hacernos es ¿qué cambios o resoluciones debo hacer en mi vida según la palabra de Dios? Número 1, renovemos nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestra mala manera de vivir. Porque podemos ser cristianos, nos convertimos, venimos a la iglesia, pero nuestras malas costumbres todavía no se nos quitan. Seguimos todavía batallando con eso. Podemos tener tiempo de convertidos, pero seguimos batallando. ¿Cuál es el remedio para que yo me limpie de esas malas costumbres, de esa mala manera de vivir? Volvemos a lo mismo. Entréguese completamente a leer la palabra de Dios. Cuando usted, su mente, su espíritu, su cuerpo, usted lo llena de la palabra de Dios, usted va a ir cambiando. Vamos a ir cambiando nuestra mala manera de vivir, nuestra manera de ver las cosas, nuestras malas palabras, nuestras malas actitudes. Vamos a irlas cambiando. Si usted tiene algún vicio, usted lo va a dejar. Cuando Pablo habla acerca de renovar vuestro entendimiento, él se está refiriendo a que cambiemos nuestra forma de ver la vida, que cambiemos nuestra mentalidad con respecto a las cosas que nos han sucedido a través de los años. ¿Se imagina? Yo me convertí a los 45 años. ¿Se imagina qué había en mi cerebro? ¿Qué había en mi alma? ¿Qué había en mi corazón? Voy a cumplir apenas 20 años en esto. Ni siquiera la mitad tengo en esto. ¿Se imagina cuántas cosas entraron a mi cerebro desde que yo tuve uso de razón hasta mis 45 años? Yo tengo que seguir todavía renovando mi mente constantemente. Mire, la vida de un cristiano es como la vida de un doctor. Si un doctor estudia 10 años su carrera, pero año con año no renueva todos los estudios de un doctor, ¿qué sucede? Él se queda atrás. Todo lo que aprendió en 10 años es obsoleto, ya no sirve. El doctor se tiene que ir renovando porque hay nuevas cosas. La tecnología sigue avanzando con nuevos aparatos, nuevos estudios. Sigue. El doctor nunca deja de estudiar. Y cualquier carrera que uno agarre, el abogado tampoco, el ingeniero tampoco. Nadie podemos dejar. Mire, inclusive uno que es troquero no puede quedarse nomás con los camiones que antes uno prendía con manivela o se metía uno aquí, el switch, y jalaba uno una manivela para que prendiera ese camión. Eso ya no existe. Ahora todo es computarizado. Necesitamos seguir aprendiendo. En todos los oficios necesitamos renovarnos. Ahora continuar en la palabra de Dios. Continuar los cristianos. Hay cristianos que se quedaron hace como unos 50 años atrás. Hay iglesias donde todavía tocan coritos. Unos coritos, unos himnarios. Y eso es muy bueno. Todo es bueno. Las canciones de antes que se cantaban, los coritos. Aquí a veces cuando venimos los domingos, Sandra nos pone coritos. Y yo me gozo porque pues esos son de los viejitos de antes. Ahora la música más sintética, más movida. Pero uno que ya tiene sus años, pues ya se conmueve uno con esos coritos. Pero con otros como cristianos también necesitamos irnos renovando. No solo de nuestra manera de vivir, sino ir con la época, pero no olvidándonos de lo más rudimentario que es la palabra de Dios y orarle al Señor y buscar su presencia. En eso no nos tenemos que renovar. Y en congregarnos tampoco. Tenemos que seguir con esas 4 cosas. La oración, la intercesión, leer la palabra y congregarnos. Tenemos que seguir en eso.
Seguir en eso. Renovarnos me refiero a que ya no hagamos las cosas que hacíamos antes, sino que vayamos con la época. Porque ahora los muchachos ya no quieren ir a las iglesias, porque muchas iglesias se quedaron atrás, se quedaron hace 30, 40 años. Ahora los muchachos ya quieren guitarra eléctrica, quieren batería, quieren un piano, quieren algo más movido. En las iglesias bautistas, usted no ve niños, ve pura gente mayor. ¿Por qué? Porque ellos no usan guitarra eléctrica, no usan nada, nomás usan puro piano y piano de aire, ni siquiera eléctrico. Porque se quedaron ellos, en las iglesias hay himnarios. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados. Pero no, nosotros tenemos que ir como va, como van los jóvenes así, porque el día que faltemos nosotros, ¿quiénes van a quedar en las iglesias? ¿Vacías? Porque los muchachos no van a querer venir, si seguimos con la misma actitud, ¿verdad? Y de eso se trata, que nosotros como cristianos también renovemos nuestra mente, que nuestra mente no se quede en la parte de atrás, que seamos mejores cristianos, mejores hijos de Dios. Sea bueno o malo, nos debe servir como experiencia para este año nuevo. Debemos de tratar de no cometer los mismos errores del pasado. Debemos de estar conscientes que el camino que recorrimos en el pasado no nos deja nada bueno. A mí en lo particular, todo lo que yo viví mis 45 años, yo pudiera decir que lo único bueno que yo agarré en mi vida ahí fue cuando me casé y mis 4 hijos. Porque de ahí para adelante fue un sufrimiento. Mi vida fue puro trote y trote y trote y trabajar desde que tenía 9 años, saberme ganar lo que me comía. A la escuela a puros tumbos y trancazos iba, porque a mí me gustó siempre la escuela, pero mi papá me decía, no hay escuela, hay que trabajar. Y yo me escondía y me iba a la escuela. Por la bendita misericordia de Dios, allá en México llegué hasta el 3er semestre de universidad. Fue cuando me vine para acá. Pero a mí la escuela siempre me ha gustado, y estudiar y prepararme, porque sé, y yo les inculqué todo eso a mis hijos, porque sé que la única manera de vivir en este siglo XXI es tener una carrera, estudiar, prepararse, porque si no, van a terminar, le digo, como su papá, madrugando a las 3, 4 de la mañana para ir a trabajar, y entrar y saber, ¿cuándo vas a salir? No lo sé. Porque necesitamos renovarnos, necesitamos ver este año, tener una nueva vida para nosotros y para nuestra familia. Este año que viene va a ser un año de bendiciones para nuestra familia, así que renovemos nuestro entendimiento, hagamos un compromiso con Dios. Es lo que les decía al principio, hagamos el compromiso con Dios. No lo hagamos con nosotros mismos, no se lo digamos al mundo. Lo que vamos a hacer, simple y sencillamente, digámoselo a Dios. Número 2, debemos conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios es agradable y perfecto en todo lo que tiene para nosotros. Todo el que es un cristiano verdadero debe preocuparse por conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Todos debemos saber eso. Yo sé cuál es la voluntad y usted también lo sabe. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es que mientras estemos en esta tierra, seamos felices, seamos hombres de bien, mujeres de bien, hijos de bien, que seamos buenos empleados, que seamos buenos ciudadanos. Esa es la voluntad de Dios, que respetemos a las autoridades, porque toda autoridad, mala o buena, es puesta por Dios. Si en el trabajo tenemos un mayordomo que nos hace la guerra, por algo ha de ser, porque hay algo en nosotros que Dios nos quiere enseñar a través de esa persona. Por eso necesitamos leer la palabra para conocer la voluntad de Dios. Número 3, la Biblia nos da unos ejemplos para conocer lo que es la voluntad de Dios. Miren el Salmo 143:10. Lo que dice David aquí, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Usted puede hacer esa oración. Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos,
cuál sea la voluntad del Señor. De igual modo debemos de discernir cuál es la voluntad de Dios por medio de la oración y de leer su palabra. Es la única forma que podemos nosotros conocer la voluntad de Dios. Colosenses 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El apóstol Pablo afirma que la deidad de Jesucristo es la plenitud de todo poder y de todo lo creado, habitando corporalmente en nuestro Señor Jesucristo. Número 4, también debemos orar para que se cumpla su voluntad. ¿Cuál voluntad? En cada uno de nosotros. La voluntad de Dios se tiene que cumplir en nosotros. Mateo 6:10 dice, este es el Padre nuestro, muchos lo conocen, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así también en la tierra. ¿Cuántos de nosotros no rezamos este Padre nuestro? Pero verdaderamente entendíamos lo que decía. Fíjese lo que dice, venga tu reino, venga tu reino. Y luego dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mentira del diablo, no se hacía nada, nomás lo decíamos de los dientes para afuera, pero en nuestro corazón no lo sentíamos. Y eso es lo que tenemos que entender ahora. Por eso leyendo la palabra es como lo vamos a entender. Venga tu reino es la oración que debemos demostrar intereses por el reino de Dios en la tierra ahora y su cumplimiento final en el futuro. Venga tu reino. Cuando nosotros le decimos venga tu reino, es porque nosotros nos rendimos a Él. Nos humillamos ante su presencia. Que Él haga lo que Él quiera de nosotros. Se debe orar por la venida de Jesucristo y el establecimiento del reino eterno de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es lo que tenemos que orar. También se debe orar por la presencia espiritual y la manifestación del reino de Dios en la actualidad. Esto incluye hacer valer el poder de Dios sin estorbar a su espíritu para que venga a su pueblo destruyendo las obras de Satanás por el poder de la obra de Jesucristo, sanando a los enfermos, salvando al perdido, promoviendo la justicia de Dios sin estorbar el derramamiento de su Espíritu Santo sobre su pueblo. Nuestra oración tiene que ser esa, que venga tu reino. Que venga tu reino, ¿para qué? Que Dios nos dijera, ¿para qué quieres que vaya si no me haces caso? Para que sanes enfermos. Porque cuando nosotros oramos por un enfermo, el que sana es el Señor. Nosotros nomás somos un vaso que el Señor usa para que esas personas, nosotros le pongamos la mano y por medio de nosotros, Dios represente su gloria en ellos y los sane. Eso es lo que nosotros hacemos en este mundo. Cuando nosotros le decimos, venga tu reino, nosotros nos estamos exponiendo a que Dios nos diga, ok, ahí voy. ¿Y qué vas a hacer? Hágase tu voluntad. Significa que se desea sinceramente que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en la vida de cada uno y en la vida de la familia de acuerdo con el plan eterno. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Nos estamos exponiendo. Se hace la voluntad de Dios cuando sus hijos piden que venga el reino de Dios y su justicia. A veces en las iglesias, están llenas las iglesias, 300, 400 gentes, y empiezan, venga tu reino, hágase tu voluntad, y Dios está así. Claro que sí voy. Pero cuando salimos de la iglesia, cada quien se les olvidó lo que rezaron, lo que oraron. Nadie hace la voluntad de Dios. Cada quien hace y deshace como mejor le parece, ¿verdad? Número 5. Jesús consideró a aquellos que hacían su voluntad como miembros de su familia. Si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, somos miembros de su familia. No dejamos de ser hijos. Seguimos siendo hijos porque al momento de recibirlo somos hijos de Él. Somos hijos de la promesa. Pero cuando hacemos la voluntad de Él, somos su familia.
Mire lo que dice en Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, hablando Jesucristo, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Además, la palabra nos dice que viviremos para siempre. Mire lo que nos dice Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Cuánto no quisiéramos hacer la voluntad de Dios? Pero vivimos en un mundo alocado, en un mundo que nos enseña todo en bandeja de plata, en bandeja de oro. Muchas de las veces nos preguntamos cuál será la voluntad del Señor y sabe que todos lo conocemos la respuesta. Mucha gente hay que dice, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Es bien fácil. Que hagamos lo que Él nos manda hacer. Las 4 cosas que les dije. Leer la palabra, orar, buscar su presencia y congregarse. Número 1, mire. Volvemos a empezar el número 1. Dice, primeramente que seamos fieles a Él y a su palabra. Nuestra recompensa depende cuán fiel seamos a Dios. Si le somos fieles, Él nos guarda y nos da vida eterna. Pero si le somos infieles, nuestra recompensa es el infierno. Podemos ser cristianos, podemos venir a la iglesia, podemos presentarle al mundo que venimos a la iglesia, que estamos en la iglesia. Pero cuando regresamos a nuestra casa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tratamos a la gente en el trabajo? ¿Cómo nos dirigimos a las personas, a los vecinos, a los que no conocemos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Somos fieles a Dios en eso? Apocalipsis 2:10 nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Fíjese aquí hablándonos otra vez, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Van a pasar muchas cosas. Todos los que estamos aquí pasamos problemas, pasamos enfermedades, pasamos cantidad de cosas en nuestra vida. Pero mire lo último que dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fiel, fiel, fiel. En el Salmo 31:23 nos dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Número 2, Dios quiere que nos congreguemos. Muchas personas creen que no necesitan congregarse, pero ¿cómo vamos a ser corregidos? ¿Cómo vamos a ser enseñados en la palabra de Dios? ¿Cómo? Si usted se convirtió y usted viene a la iglesia de vez en cuando, nunca se congrega, ¿cómo vamos a ser corregidos? Necesitamos un mentor, necesitamos alguien que nos diga lo más rudimentario para empezar a conocer más de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿cómo creceremos espiritualmente? ¿Cómo conoceremos más de Dios si no asistimos a la iglesia? Necesitamos asistir. Mire, no asistimos a la iglesia y cuando llegamos a la casa tampoco leemos la palabra. No oramos. Es muy poquito lo que podemos aprender. Nada más escuchando. Necesitamos leer más. Debemos asistir a la iglesia para que nos enseñe cómo orar. Fíjese por qué es bueno asistir a la iglesia. Para que se nos enseñe a orar por los enfermos, cómo interceder por nuestros familiares que no conocen a Dios. ¿Cómo le vamos a hacer si no nos congregamos?
Mucha gente dice, yo conozco a mucha gente dice, ¿para qué voy a la iglesia? Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero la palabra de Dios nos llama a congregarnos. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Por eso yo les digo, hay que leer la palabra porque la palabra nos va a quitar cuando nos pregunten, vamos a poder tener la respuesta inmediatamente. Mire lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por eso necesitamos congregarnos. Porque si yo estoy mal, yo estoy haciendo las cosas mal, usted tiene todo el derecho de pararse enfrente de mí y decirme, esto que usted está diciendo no está bien. Usted necesita corregirse. Siempre y cuando usted lo haga a solas. Llame al hermano, llame inclusive hasta al pastor, a la pastora, llámelos y dígale, venga. Mire, yo le voy a decir algo. Aquí en la iglesia hay un hermano. Cada vez que yo me equivoco, él me llama y me dice, ¿sabe qué? Me dijo, esto lo dijo mal. Yo no sé cuántas veces usted se ha dado cuenta que yo digo cosas a veces mal. Y yo se lo agradezco infinitamente. ¿Sabe por qué? Porque si él se queda callado, yo voy a seguir haciendo las mismas cosas y yo voy a ser tropezadero para él y yo no voy a aprender. Pero él viene, se queda al último y me dice, fíjese que disculpe lo que le voy a decir, pero esto que usted dijo no está bien. Y yo le digo, gracias hermano, no va a volver a suceder. Porque así tenemos que ser los cristianos. No tenemos que decir, yo estoy aquí, usted está allá, usted tiene que saber lo que usted nomás escuche y lo que yo digo, eso tiene que ser. No, si aquí usted y yo estamos para aprender. Y si yo me equivoco, usted venga y dígamelo. Y el hermano ese 3 veces en los 2 años que tenemos aquí me ha venido a corregir. Yo se lo agradezco. Porque las cosas que yo dije ya no las voy a volver a decir. Porque hubo alguien que tomó el cuidado. Porque cuando uno está aquí, mire, uno está nervioso y uno está diciendo las cosas. Y a veces no pone el freno, sino sigue. Entonces, por eso, mire, ese hermano conoce bien la palabra. Me dice, mire, lo que usted dijo no dice ahí en la palabra. Le voy a decir un ejemplo. Pablo no iba a caballo. Y yo dije que el Señor lo había tumbado el caballo. Y en la Biblia no dice que Pablo iba a caballo. Nomás la Biblia dice, el Señor lo tumbó. Es todo lo que dice. Pero yo le puse otra. Es más, yo lo ensillé y le puse un caballo al Pablo. Y vino y me dijo, y le dije, se lo agradezco. Le dije, tiene usted toda la razón. ¿Se fija por qué tenemos que estudiar la Biblia? Porque cuando se esté predicando, usted está corrigiendo. Usted se corrige usted mismo y corrige al que está predicando. Porque así debemos de ser. Todos somos iguales en la viña del Señor. Todos. El único que es mejor que todos nosotros es Jesucristo. Nadie más. Así que yo se lo dejo de tarea. Mire, ya ve. Usted aprenda, lea la Biblia y usted me va a poder corregir. Con todo gusto yo le voy a aceptar lo que usted me diga. Mire, lo más importante es cómo nos mantenemos en el camino del Señor si no leemos la palabra, no oramos y no nos congregamos. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Cómo mantiene usted su carro? Llevándolo a que le cambien el aceite cada tanto tiempo, cada 3,000, 4,000 millas y le echa gasolina. Usted no le echa gasolina ni le cambia el aceite. ¿Qué va a suceder? El carro se le va a molar. O si no le echa gasolina, se le va a quedar y ya no va a prender. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nos congregamos, venimos a recargarnos de fuerzas, a recargarnos, para seguir enfrentándonos a un mundo que anda alocado. Eso es lo que venimos a hacer. Todo creyente, mire, este versículo nos está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Cuando decimos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca.
Nos está hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo por sus fieles. Mientras tanto nos dice que nos enfrentaremos a muchas pruebas y persecuciones de índole espiritual y a mucho engaño en cuanto a las doctrinas. Mucho. Todo eso nos vamos a enfrentar. Pero necesitamos estar preparados. ¿Cómo necesitamos estar preparados? Tener el conocimiento de la palabra de Dios. Es que la única forma que vamos a saber si en la iglesia donde vamos nos están enseñando una doctrina diferente a la que Dios nos dice. Todo creyente se debe reunir con regularidad a fin de animarse mutuamente y mantenerse firmes en Jesucristo. Mateo 25, 35, 36 nos dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. 36, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Y vamos al 40. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Levítico 27:30, mire de qué vamos a hablar aquí. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Un diezmo era una décima parte del producto de la tierra y del ganado que se le daba al Señor. En los tiempos de antes se acostumbraba a eso, que si le iba muy bien con el ganado, había muy buenas crías, el que era ganadero escogía lo mejor, no el flaco, no el enfermo, el animal enfermo, no, escogía lo mejor para írselo como diezmo, dárselo al Señor. Se daba el diezmo para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y a todo el que lo necesitara. Ahora todo esto se ha vuelto billete. Billete, ¿verdad? Cada quien, como el Señor lo ha dirigido, lo ha hecho, ¿verdad? Pero ahora podemos hablar de los predicadores de la prosperidad. Ahora el diezmo es dinero. Y está bien. Si el fin va a ser, como dice aquí, que todo el diezmo era para ayudar a los pobres, a los huérfanos, a las viudas y todo el que lo necesitara, estamos de acuerdo. Amén. El número 3 dice, Dios quiere que seamos bendecidos. Un día voy a traer un mensaje que hable del diezmo y las ofrendas. Yo le voy a decir algo. Eso a mí nunca me ha gustado hablar de diezmos y ofrendas. Nunca me ha gustado ocupar el tiempo en hablar de diezmos y ofrendas. Porque yo vengo de una parte donde se ocupaba hablar hasta media hora, 45 minutos de la ofrenda y del diezmo. Y para mí, mire, lo más importante es hablar de Dios, hablar de la palabra. Porque cuando una persona entiende lo que es la palabra, no hay necesidad de estarle puchando para que venga a diezmar, para que venga a ofrendar. Esa persona, por intuición, por alegría, por lo que sea, por ayudar a la demás gente, lo hace, sin necesidad de estarle machacando. Entonces yo he aprendido eso, que hablar del diezmo y las ofrendas, ok, se necesita porque hay que pagar renta, hay que pagar biles, hay que pagar esto. Pero lo más importante es que la gente entienda lo que es la palabra de Dios y que conozca de Dios, Mire, si una iglesia es levantada, es por la bendita misericordia de Dios. ¿De qué sirve que haya gente millonaria que estén diezmando $10,000 por semana? Pero si Dios no está en la iglesia, no sirve de nada. Que nomás se hable de puro billete. Si me das 2,000, Dios te va a dar 4,000. Mentira del diablo, eso no es cierto. No es cierto eso. Nosotros necesitamos, y usted también necesita, aprender más de Dios. Porque Dios es nuestro sustentador. Dios es el que va a sustentarnos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Y Dios va a dar para que la obra crezca. Si la obra es de Dios, la va a hacer crecer.
Aunque no diezmen, aunque no ofrenden, Dios es el que tiene el control de la obra. Y Dios es el que va a hacer todas las cosas, tanto en su vida como en la mía. Número 3, mire, Dios quiere que seamos bendecidos tanto en lo espiritual como en lo material. Pero ¿cuándo Dios nos va a bendecir? Si nos enfocamos nada más en lo material, olvídese, Dios no nos va a bendecir. La palabra de Dios es muy clara: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Dios primero. Y es lo que yo siempre les digo: si usted necesita trabajo, busque a Dios, pídaselo a Dios. Usted necesita un cambio en su matrimonio, pídaselo a Dios. Dios es el que hizo a su esposa y lo hizo a usted y a sus hijos. Y Él es el que tiene la solución de todos nuestros problemas. No necesitamos decir: voy a mandar $500 a una iglesia. Señor, voy a pactar contigo con $1,000 para que mi familia se convierta. Con ganas de que Dios les diga: yo no necesito tu dinero, yo necesito tu corazón. Te necesito a ti. Con ganas de que Dios les hable y les diga: no me des dinero, no pactes conmigo dinero, pacta con tu vida, entrégame tu vida, es lo que dice el Señor. Y yo voy a cambiar tu vida. Es que no entendemos a veces nosotros, ¿por qué queremos pactar con dinero? Si Él es el dueño del oro y de toda la tierra, de la plata. A Dios no le vamos a torcer la mano con $1,000. Y decir: porque yo doy $1,000 se van a convertir. Me acuerdo que un amigo mío dijo: mi papá estaba muy enfermo en México, y una iglesia por ahí, una iglesia universal por allá, dijo: si me das $300, dijo, tu papá va a ser sanado allá. Allá va aquel pobre, y saca los $300 y los pone ahí. Hasta el día de hoy no se quiere parar en ninguna iglesia, que porque dice que son unos sinvergüenzas, que nomás le sacaron el dinero. ¿A quién se le ocurre? Pero ¿sabe por qué hace la gente eso? Porque no conoce la palabra. Pero si todos conociéramos la palabra, nos diéramos cuenta. Es más, mire, no hay que ser muy teólogo. Si predicamos que Dios es el dueño del oro, de la plata y de todo el mundo, ¿en qué cabeza cabe que con $1,000 Dios va a decir: ok, dame los $1,000 y yo sano a tu familia? Hombre, mentira del diablo eso. Eso no es cierto. Si Dios vino a salvar lo que se había perdido, Dios no vino a salvar minas, ni dinero, ni oro, no. Él vino a salvar a nosotros, a cada uno de nosotros. Nos vino a sacar de la mala manera de vivir que vivíamos. Ay, ay, ay. Bueno, no, mejor cuando traiga el mensaje, mejor. Dios no quiere que vivamos en la miseria espiritual y en lo material. Él lo que quiere es que dependamos de Él para que todo lo que necesitemos, por eso nos da dones y talentos y el fruto del Espíritu. Muchos de aquí tenemos dones y talentos. Hay unos que son buenos carpinteros, buenos troqueros, buenos mayordomos. Esos son dones que Dios nos da. ¿Para qué? Para sacar el dinero, para mantenernos. Y todavía nos da el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que tengamos el discernimiento de lo que vamos a hacer. De igual modo nos da el pan de cada día. Todos tenemos que comer, todos tenemos el refrigerador lleno. O esta Navidad sufrimos a alguien de comer, no, a lo contrario. El doctor me dijo: estás a dieta. Y como no, le dije: en las fiestas no, yo, ahí después, yo como lo que caiga. No, que dieta ni que nada. Ahí cuando venga el año nuevo agarro la dieta otra vez y le aseguro que no la voy a soltar. No, hombre. Proverbios 10:6 dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Se fija? Usted es justo, usted va a tener bendiciones. Pero ¿qué van a tener los impíos? Los que no conocen, los que no quieren conocer a Dios. Violencia cubrirá la boca de los impíos.
Proverbios 10:22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo que Dios a usted le bendiga es felicidad. Usted no va a estar triste. Muchas de las riquezas materiales de este mundo se ganan mediante la maldad, la codicia y por consiguiente no son parte de Dios. Todo dinero mal habido, Dios no lo bendice. ¿O a poco usted no ha sentido gusto que a usted le dan el cheque y usted esa semana trabajó bien duro, llegó bien cansado a su casa, pero usted ese cheque, ese dinero, Dios y usted saben muy bien que ese dinero se lo ganó con el sudor de su frente? Eso es una bendición. Que usted no ande metido en las drogas, vendiendo drogas para poder salir adelante. O haciendo tranzas o transando a medio mundo para ganar un montón de dinero y traerlo. ¿Usted cree que eso es bendición? No es bendición. No es bendición. Yo no sé cómo le hace el Señor, pero el Señor a mí cada cheque que recibo, yo nomás oro por él y le digo, Señor, que este cheque me alcance y me sobre para lo que voy a pagar. Y mire, es una bendición. Me alcanza, me sobra y todo. Porque es dinero bien habido, es dinero ganado con el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero hay gente que no aprovechan el don. Mejor prefieren agarrarlo facilito e irse a otro don que el diablo se los dio. Porque hay unos que tienen una labia así para convencer y transar gente, que cuidadito. Préstame y mañana te pago. Y cómo no. ¿Cómo no? Pasan los años y lo mira y le dice, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? ¿Cuándo me pagas? No. Las verdaderas riquezas consisten en la bendición de Dios, sean pobres o ricos. La presencia, la gracia del Señor son las mayores riquezas del creyente. Mire, si tenemos a Dios, tenemos todo. Número 4, Dios quiere que tengamos salud. Vamos a ir a 3 de Juan 1:3. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Fíjese lo que dice Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo a la par. Alma, salud y dinero también. Dios quiere que los creyentes disfruten de buena salud y sus bendiciones. Él quiere que nos vaya bien en todo. Es decir, que sus esfuerzos, planes, propósitos, ministerio, familia, otros vayan de acuerdo con la voluntad y dirección de Dios. Las adversidades, los problemas y las necesidades se deben afrontar en oración y confianza en Dios, que Él tiene la solución a todos los problemas. Dios no quiere que estemos enfermos, pero muchas veces eso ocurre por nuestra desobediencia o por causas naturales de la vida. A veces por desobedientes nos enfermamos también. Y le voy a decir algo bien sencillito. Está haciendo mucho frío, se acaba de bañar, hay que sacar la basura y usted sale en una camisetita. ¿Eso es desobediencia? ¿Por qué? Porque no se puso una chamarra si se acaba de bañar y está haciendo mucho frío. Usted lo único que va a ganar es un resfrío. Y le van a empezar a doler los huesos y todo, calentura y todo. ¿Por qué sucedió eso? Por desobediente. Porque no obedeció, se hubiera puesto una chamarra a cubrirse. Él tiene una palabra para nosotros referente a esto. En Éxodo 15:26. Fíjese lo que dice Dios. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Se fija qué clarita es la palabra? Salmo 103:3. Es Él el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él perdona todo lo que nosotros hagamos y Él nos sana de todo lo que nos duela.
La caída de Adán en el pecado nos llevó a la enfermedad y a la muerte. Pero ¿quién pagó por todo eso? Jesucristo. Y si no, mire, usted lea, no lo tengo aquí, pero a ver si Sandra lo puede poner. Isaías 53, 4 y el 5. ¿Lo puedes poner, hija? Y lo vamos a leer, mire. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Tenemos que estar enfermos? No. Porque Él ya pagó por todas nuestras enfermedades. Por todo lo pagó Él. En la cruz del Calvario, donde Él fue crucificado, Él pagó todo. Todo pagó. Por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras iniquidades, por todo, por todo. Por eso cuando nosotros pecamos, nos enfermamos, primeramente hay que ir a la presencia de Dios y pedirle perdón. Perdón, Señor, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? Perdóname, Señor. Pedirle perdón y decirle, perdóname si me equivoqué, perdóname si no te obedecí, perdóname si fui negligente para estas cosas. ¿Y qué pasa? El Señor lo sana. ¿Por qué cuando vamos a orar por un enfermo, lo primordial es, diga conmigo, perdóname, Señor? Es lo primero. Es lo primero que decimos. Cuando nosotros íbamos al hospital, es lo primero que hacíamos. Conózcalo o no lo conozca el Señor. Porque ahí no hay que ir con bandera de cristiano. Uno es capellán y capellán para todo mundo. Y recuerdo que lo primero que era, dice, quiere aceptar al Señor en su corazón. Muchos decían que sí, muchos decían que no. Pero los que decían que sí, ok, repita conmigo. Señor, perdóname si en algo te ofendí. Es lo primerito que tenemos que decirle, pedirle perdón. Pero a veces nosotros nos adelantamos, decimos, Señor, ocupo esto, ocupo el otro, ocupo acá, ocupo allá. Llevamos una lista. Pero no venimos con acción de gracias primero. Decirle, gracias, Señor, gracias por mi vida, gracias por mis hijos, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que estás haciendo conmigo, gracias por lo que vas a hacer. Señor, quiero pedirte algo, pero antes que te pida algo, Señor, quiero pedirte perdón, Señor. Mira, Señor, ahorita no me acuerdo, mi mente es tan chiquita, Señor, pero perdóname si en algo te ofendí de palabra, de pensamiento. Mire, cuando uno hace esa oración, el Señor está atento, raudo y veloz para atenderte. Pero cuando llegamos nada más así, como un flechazo a pedirle, es como cuando usted llega a su hijo y le dice, necesito esto, necesito lo otro, y usted ve para allá y dice, la basura ni siquiera la ha sacado, ni siquiera ha limpiado su cuarto, y ya me está pidiendo. Yo también le voy a decir, al ratito, espérate. Y así es Dios con nosotros. ¿O no le ha pasado a usted eso? Sin embargo, el Salmo nos dice las bendiciones de Dios para su pueblo, que son perdón de sus pecados, sanidad para sus enfermedades y los dones de redención y vida eterna. El perdón es el primero y más importante don que debemos recibir de Dios, mediante el cual los creyentes son restaurados a la gracia de Él y redimidos de la destrucción. ¿Se fija por qué primero tenemos que ir a pedirle perdón? Porque ahí es donde somos redimidos. Número 5, Dios quiere que seamos salvos. Él no quiere que nadie se pierda. El infierno fue criado para Satanás y sus demonios. No fue criado para nosotros. Fue para Satanás y sus demonios. Por lo tanto, Él quiere que todo hombre sobre la tierra sea salvo. Pero esta salvación depende también de cada ser humano. ¿La tomamos o la rechazamos? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos revela el corazón de Dios y cuánto nos ama. ¿Se imagina cuánto nos ama Dios? Que dio a su único Hijo para que usted y yo fuéramos salvos.
para que fuéramos buenas personas, para que no sufriéramos en el mundo, para que no anduviéramos solos, sino anduviéramos de la mano de Él todo el tiempo. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se imagina cuánta paciencia tuvo con usted y tuvo conmigo? Conmigo tuvo 45 años de paciencia para que yo viniera a los caminos de Él. ¿Cuántos tuvo con usted? ¿Cuántos más tiene que tener por su familia? Mi esposa oró casi 18 años para que yo estuviera aquí. Yo pienso que cualquier otra no hubiera aguantado ya. Porque había gente que le dijera, no lo aguantes, aviéntalo. Ya estuvo, aviéntalo ya. Ya llegó al límite. Pero no, ahí estaba. Pero ¿sabe por qué? Porque leía la palabra. Porque le conoce la palabra. Porque sabe orar. Porque aprendió a orar, aprendió a interceder, aprendió a quitarle al hombre en las manos en las garras de Satanás. Y así es como le tenemos que hacer con la familia también. Tenemos que orar. Fracasos vamos a tener a diario. Yo a veces me desespero, pero digo yo, bueno, pues mi esposa tuvo tantos años. Yo apenas tengo, 3, 4 años que estoy orando por mi familia. Tengo que ser paciente, pero la palabra aquí es muy clara. Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Por qué nosotros no? La demora de nuestro Señor Jesucristo está relacionada con la predicación del Evangelio del reino a todo el mundo. Dios quiere que todos escuchen el Evangelio y no desea que nadie se pierda eternamente. Pero mire, este es el punto. Esto no significa que todos serán salvos, porque el que rechace la gracia y la salvación de Dios seguirá perdido. ¿Y sabe cuál es el final? El infierno. El que la rechace, el que no quiera. La salvación es gratis. Así que en este año nuevo que va a empezar para que sea un año de bendiciones, mantengámonos firmes en Dios y en su palabra, para que la voluntad del Señor sea realizada en nuestras vidas, que podamos congregarnos más, que seamos más fieles a Dios, para que seamos bendecidos y que tengamos salud y sobre todo que podamos estar listos para su venida. Usted va a decir, entonces quiere decir, muchos me lo han dicho, mis hermanos me lo han dicho. Entonces quiere decir, dice, que si yo me preparo, entre más gente se prepare, el Señor viene más pronto. Le digo, no sabemos la hora, no sabemos el día. La palabra de Dios dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Ni cuenta nos vamos a dar. ¿Quiénes se van a quedar? En la tribulación no se sabe quiénes se van a quedar. Por eso necesitamos estar preparados a tiempo, como vigías. ¿Cómo? Que ya estemos listos, que el Señor sepa que cada uno de nosotros estamos listos para irnos con Él. A estar en las bodas del Cordero, porque nosotros como iglesia somos la novia de Él. Dios quiere que nuestras vestiduras sean blancas y sin mancha y sin arrugas. Dios quiere que lleguemos a la presencia de Él allá sin arrugas y sin mancha, que lleguemos limpiecitos. Mire lo que nos dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es como nos quiere el Señor. Cuando Él venga por su iglesia, que somos usted y yo, nos quiere así, sin mancha y sin arruga. Que este nuevo año, la paz de Dios esté en nuestras vidas y en las de nuestros familiares que no conocen a Dios. Ese es mi deseo más grande. Que la familia esté con nosotros. Que toda la familia conozca de Dios. Que toda la familia se arrepienta. Porque tenemos promesa. Mi casa y yo serviremos a Jehová.
Y yo deseo de corazón que eso sea. A veces vemos la iglesia vacía. Y las fiestas y los conciertos, hasta gente afuera. Pero ¿qué nos queda a nosotros como cristianos que conocemos de la palabra, que conocemos de Dios? Orar que Dios tenga misericordia. ¿Se recuerda a Jesucristo cuando Él dijo en la cruz? Perdónalos, Señor, porque no hacen, no saben lo que hacen. Eso es lo que tenemos que decir nosotros. Yo cantidad de veces lo hago en mis oraciones. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Para qué me voy a convertir al Señor? ¿Para qué lo voy a aceptar? Si sé que cuando en mi lecho de muerte yo puedo arrepentirme y me voy con Él y no tengo que estar yendo a la iglesia. Así me lo han dicho. Pero no saben que ahí en el cielo hay 3 libros. Yo quiero estar mi nombre que esté apuntado en el libro de la vida para cuando yo pase. Mario Gómez, aquí está. El libro de las obras. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con la obra que te puse ahí? ¿Qué hiciste con mis ovejas? Porque tanto usted como yo somos ovejas del Señor. Ustedes no son mis ovejas. Ustedes son ovejas de Dios. Dios puede hacer de ustedes lo que Él quiera. Si ahorita están aquí, Dios los puede mover a otra iglesia. O de aquella iglesia puede traer aquí. Porque es un error estar pensando que las ovejas son mías. No, no son mías. Yo estoy aquí para aprender de ustedes y ustedes aprender de mí. Así es como tiene que ser. Porque muchos dicen, ¿y tus ovejas? ¿Ya se te fue la oveja? No, hombre, si las ovejas no son mías, son del Señor. Yo soy oveja de Él. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor me puso enfrente nomás, pero seguimos siendo igual. Las ovejas son de Dios. Usted es de Dios. Usted el que le tiene que dar cuentas cuando usted vaya a la presencia de Él es a Él. Por eso en esta vida que estamos viviendo, en esta oportunidad que Dios nos da a estar en esta vida, vivirla bien, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer para cuando estemos en la presencia del verdadero sacerdote, el verdadero pastor de las ovejas, tengamos las cuentas claras delante de Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Usted no vaya a las iglesias, ni venga a las iglesias porque fulano predica bonito, porque predica muy feo, o porque se tarda mucho, porque esto. No, usted venga con su mirada puesta en Jesucristo, que Él fue el que estuvo en la cruz del Calvario. No estuve yo, no estuvo mi esposa, no estuvo ningún pastor. Él fue el que estuvo allá pagando por usted. Y cuando usted viene a la iglesia, al único que le tiene que rendir cuentas es a Él. Usted sabrá si hace las cosas que Él le ha mandado hacer o sigue viviendo en la vida que tenía antes. Usted sabe, es su decisión. El que conoce su corazón es Dios, es Dios, es Dios, nadie más. Dios. Dios conoce mi corazón, conoce el de usted. Y es el único que nos puede juzgar, a todos y cada uno de nosotros. Así que póngase de pie, vamos a orar, y después de orar vamos a tener Santa Cena, si se espera un momentito, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este año, Padre, que está por terminar, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar aquí en esta tu casa, Señor, este último domingo del año, Padre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Padre, que nos has dado en el transcurso de este año, desde enero hasta el día de hoy, Padre. Sabemos, Señor, que tú has cuidado nuestra entrada, nuestra salida, Padre. Has cuidado, Padre, que nada nos falte, Padre. Que tengamos salud, Padre. Que nuestros familiares estén bien, Padre. Aún, Padre, los que no te conocen, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor, por nuestra casa, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque tenemos un vehículo en que movernos, Señor. Gracias porque tenemos comida, Padre, en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque el núcleo familiar que es papá, hijos y mamá, Señor, estamos juntos, Señor. Gracias, Señor, por tenernos juntos como familia, Señor. Gracias, Señor, por los familiares que viven fuera del estado, los que viven fuera del país, Señor.
Padre, alcánzalos allá donde ellos se encuentran, Señor. Cuídalos, protégelos, Padre. Sé con ellos, Padre. Perdónalos, Padre, porque ellos no saben lo que hacen, Señor. Gracias, Señor, por esos familiares que no te conocen, Señor, pero que sabemos, Señor, que tú tienes un propósito por cada uno de ellos, Señor. Sean nuestros hijos, nuestros primos, nuestros parientes, nuestros tíos, nuestras tías, Señor. Que en un momento dado, Padre, y en tu tiempo, Padre, te puedan conocer, Señor. Gracias, Señor, por este domingo, Padre, que nos diste, Señor, para venir a adorarte, para venir a bendecirte, Señor. Oramos, Padre, por todos los que están enfermos, Señor. Por todos los que se han contagiado, Padre. Padre, perdónalos, Señor. Perdónanos a nosotros también, Señor. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder venir a esta tu casa, Padre, para adorarte, para bendecirte, Padre. Bendice nuestra entrada, bendice nuestra salida, Señor. Bendice nuestra casa, Padre. Bendícenos mañana, Padre, que muchos de nosotros no vamos a trabajar, Señor. Que podamos, Señor, empezar a leer tu palabra. Que podamos entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Cada vez, Señor, que nosotros abrimos este libro sagrado, Padre, que tú nos has dejado, Señor, para conocerte más, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así quede separadito.